Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver la lección número 19, que se titula Para obtener información, lectura crítica. Y bueno, nada más les recuerdo que realicen sus actividades que están en el portal, que vayan al apartado de donde se deja la actividad que tienen que entregar, una actividad integradora y también sus actividades del libro. No las olviden, las actividades pasadas que tengan de otras semanas, también contéstenlas, mándenlas, todavía las estamos revisando y no se olviden tampoco me parece que es la lección 13 en donde se presenta un cuestionario, entonces no olviden hacerlo porque es parte de su calificación. Y bueno, vamos a continuar con esta presentación. Bueno, primeramente entraremos en un nivel más activo en el proceso de la lectura, que es la evaluación. En esta parte nosotros vamos a integrar lo que es la lectura crítica. La lectura crítica consta en tres cosas: identificar al autor, identificar las características del texto y construir la interpretación. Son estos tres elementos que vamos a tomar en cuenta para una lectura crítica. Vamos uno por uno. Identificar al autor. Aquí para poder identificar el autor, primeramente verificamos el nombre completo del autor. Algunos manejan seudónimos o nombres cortos, breves, pero hay que saber cuál es el nombre completo del autor. También qué obras ha escrito. También revisar la información relevante de su trayectoria, como los premios o los reconocimientos que ha recibido. Y también revisar el prólogo o la introducción de sus obras. También podemos revisar lo que otras personas dicen acerca de este autor o lo que hablan o critican de la obra del autor que estamos manejando. 2. Identificar las características del texto. Aquí hay que tener en cuenta que en la unidad anterior revisamos las características de los distintos tipos de textos: el narrativo, el explicativo, el descriptivo y el argumentativo. Ahora vamos a observar el siguiente cuadro en donde se maneja la intención comunicativa de los textos, de cada uno de estos tipos de textos. Aquí está el tipo de texto: narrativo, expositivo, descriptivo y argumentativo. El narrativo, su intención comunicativa o intencionalidad, es decir, con lo que pretende decir o lo que pretende resaltar en el texto, son relatar hechos, acciones o acontecimientos y responde la pregunta ¿qué pasa? Algunos ejemplos son los cuentos, las novelas, las noticias periodísticas, los cómics, textos de historia, biografías, memorias y diarios. Los expositivos lo que pretenden hacer es comprender un tema y responden a por qué es así. Se expone un tema, se exponen ciertas ideas, y algunos ejemplos son los artículos de divulgación científica, los libros de texto, los diccionarios, las enciclopedias, los informes de experimentos, los estudios e investigación, las monografías, los relatos históricos y los documentales. En este tipo de textos se pretende hacer una comprensión del tema que se está tratando. En el anterior eran hechos. Sí hay una temática, obviamente, pero aquí más definido. Los descriptivos. Aquí describen las aplicaciones y derivaciones prácticas de los principios y leyes de las ciencias. Responden a la pregunta ¿cómo es? Están los manuales de operación, el uso y aplicación de medicamentos, programas de computadora, las recetas de cocina, normas de seguridad, campañas preventivas, novelas y cuentos. Ahorita vamos a ver por qué puede ser que novelas y cuentos esté también inmiscuido en este tipo de textos descriptivos: los catálogos, las guías turísticas, libros de viaje y reportajes. Después están los argumentativos, en donde se da a conocer opiniones o se persuade en cuanto a alguna postura que se tenga. Responde la pregunta que defiende el autor y qué se intenta con eso. Están los artículos de opinión, una crítica de prensa, discursos y ensayos, incluso alguna tesis en donde se defiende una postura. Y la estructura. La estructura del texto, primeramente narrativo, es que tenemos una situación inicial, un planteamiento, después un nudo o desarrollo también, una situación final y la resolución. En el texto expositivo lo que tenemos es la fase de pregunta: se presenta un problema, después una resolución y al final una conclusión, que es una evaluación o
una especie de idea explicativa. Después tenemos el texto descriptivo. Aquí se es una presentación genérica, detallismos con orden también, porque estábamos hablando de descripciones. Y después tenemos el texto argumentativo, que es la introducción, un cuerpo argumentativo en donde se van desglosando los distintos argumentos y después una conclusión que se desprende de los argumentos que yo ya dije anteriormente. A esto me refería con lo que les decía de por qué algunos textos pueden tener algo de narrativo, expositivo, descriptivo e incluso argumentativo. No olvides que en un mismo documento podemos encontrar elementos tanto narrativos como explicativos, argumentativos o descriptivos. No significa que porque tenga un texto, un artículo de investigación o tenga un ensayo, no pueda encontrar algo expositivo o algo descriptivo o incluso algo narrativo. Pueden ir mezclados estos tipos de texto. Después está el punto 3, construir la interpretación. Aquí lo que vamos a tener que hacer nosotros es interpretar lo que hemos leído. Hemos hecho una lectura crítica y atenta, entonces ahora vamos a explicar con las palabras, nuestras palabras, lo que hemos comprendido de la lectura. Vamos a sacar tal vez hipótesis, interpretaciones que nosotros debemos fundamentar con argumentos bien planteados y sólidos en cuanto a lo que estamos defendiendo o la postura que estamos tomando ante el texto que estamos leyendo y criticando. Yo entiendo, tú entiendes y todos entendemos. Para dar versatilidad a un texto y hacerlo más original, algunos autores recurren a diferentes estrategias. Tal es el caso de las figuras retóricas. Aquí vamos a ver un poco de las figuras retóricas, pero primero quiero que vean esta presentación en la que ahondo un poquito más en las figuras retóricas, igual de la lección 19. Esta información la saqué de esta autora Parada, al final viene la bibliografía. Ella dice que las figuras retóricas son aquellas modificaciones que se hacen al lenguaje para proporcionar variedad, fuerza y belleza al discurso. Algunos lo manejan como distorsiones al lenguaje que hablamos. Y continúa, y así lograr transmitir su mensaje con contundencia. De este modo, estas figuras permiten presentar el contenido de una manera menos obvia y común. Existen diferentes tipos de figuras retóricas y cada una puede cumplir con una o varias funciones, dependiendo de cómo se utiliza en el discurso. Las figuras retóricas no son propias solamente de la poética o de la literatura o de los textos nada más. Las figuras retóricas las empleamos incluso en nuestra habla cotidiana, pero muchas veces no nos damos cuenta. Las funciones de las figuras retóricas, primero, refuerzan un mensaje en el que el autor quiere enfatizar. Se hace el mensaje más fuerte. También transmite una emoción a la audiencia con respecto a un tema o una situación, hace comprender a la audiencia la relevancia de un tema para el autor, genera un espacio para la reflexión, causa asombro, también se expresa algún término o tema de una forma poco común o poco convencional, llamar la atención de la audiencia o el lector, permitir que el lector o la audiencia intuya el sentido de la afirmación, enriquece la expresividad y transmite ideas complejas de forma más simple o incluso puede funcionar al revés, que una idea simple con una figura retórica se haga oscura o se haga difícil de interpretar. Aquí les puse algunos ejemplos de las figuras retóricas. Vienen también en el contenido temático una figura de significado, porque hay distintos tipos de figuras retóricas. Estas son de significado, las cuales modifican el sentido de las palabras. Por ejemplo, está la metáfora. Esta consiste en una comparación implícita que se logra a partir del uso de una palabra, no es su sentido literal, sino con base en la semejanza de sus características con las de otro término con el que no tiene una relación aparente. Por ejemplo, adquirí un océano de conocimiento. Aquí lo que se está empleando es una metáfora porque océano lo está aludiendo a la grandeza. Adquirí un océano de conocimiento, adquirió mucho conocimiento o gran conocimiento o un profundo conocimiento. Se está asociando esto de la grandeza o de lo profundo o de lo magno con el océano. La alegoría es una metáfora extendida o sucesión de la metáfora. Puede entrar dentro de las metáforas que permite expresar una idea.
La idea de este taller es sembrar en ustedes la semilla de la duda y su deber es regarla a diario, cuestionando su entorno y permitir que crezca como una gran flor para siempre mantener una mente curiosa. Si se fijan, aquí está. La idea de este taller es sembrar. Se está hablando en un lenguaje alegórico. Sembrar la semilla. Obviamente no es que siembren una semilla literal y tampoco es que la van a regar a diario, sino que esa idea de sembrar la semilla es como darles conocimiento, el conocimiento como una semilla, la enseñanza como esta actividad de sembrarla, cuestionando su entorno y permitir que crezca como una flor para siempre mantener una mente curiosa. No se está hablando en un sentido literal. Y después está la autonomacia. Esta consiste en una expresión reconocida comúnmente que hace referencia a un nombre propio. Dicen que el Führer vivió en Tunja. El Führer hace referencia a Adolfo Hitler. La Ciudad de la Luz es una de las más bellas de Europa. La Ciudad de la Luz hace referencia a París. Se hace se modifica este sentido de la palabra, como bien dice, una expresión reconocida comúnmente que hace referencia a un nombre propio. La Ciudad de la Luz hace referencia a París y Führer hace referencia a Adolfo Hitler. Es una comparación. Y bueno, aquí les dejé la bibliografía de donde saqué la, la información de las figuras retóricas, por si quieren consultarlo. Y aquí está algunas que maneja también la autora. Los autores de esta presentación, la comparación, que es nada más comparar pues un objeto con otro. Y la clave es aquí, el cómo. Por ejemplo, la cadena de ADN es como una hélice. La analogía se explica un objeto o procedimiento por otro ajeno a él. Normalmente se emplean las expresiones así como, por ejemplo, así como los polos opuestos de los imanes se atraen, las proteínas del ADN se juntan unas con otras. Y la pregunta retórica, aquí se plantea una pregunta normalmente al inicio para atrapar la atención del autor, perdón, de la audiencia. Por ejemplo, ¿qué función tiene la ciencia en la vida moderna? Evidentemente, todo el mundo sabe de la importancia de la ciencia. Y por eso mismo se hace como más interesante el saber qué otra importancia, qué otra función tiene la ciencia en nuestra vida, en donde la ciencia pues está inmiscuida en cada aspecto de nuestra vida. Las figuras retóricas. Tenemos otro tipo de figuras retóricas en donde están, por ejemplo, las literarias, que se dividen en dos grupos, las de dicción y las figuras de pensamiento. Las de dicción, estas afectan lo que son a la forma de las palabras, aunque en ocasiones también al significado. Y son cuatro categorías, las de transformación, de repetición, de omisión y de posición. Después las de pensamiento afectan principalmente al significado de las palabras y se distinguen las siguientes categorías, las de amplificación, de acumulación, las lógicas, definición, las oblicuas, de diálogo, figuras dialécticas, de argumentación y figuras de ficción. En este documento que les cito acá pueden encontrar algunas de estas figuras retóricas para que puedan ver los ejemplos y se den una idea más grande en cuanto a qué se refieren. Y bueno, aquí está la fuente de consulta también para que la revisen. Les recuerdo que hagan sus actividades, que las manden y también que nos tengan un poquito de paciencia porque a veces sí nos atrasamos regresando con las actividades pasadas y hay que revisarla, pero ustedes manden sus actividades, háganlas en tiempo y forma y nosotros revisaremos. Cualquier duda, pues estamos al pendiente y me da mucho gusto saludarles. Espero que tengan un lindo día. Hasta luego.